Fui fallera mayor en 1998. A ver, antes no se hacían tantos actos como se hacen ahora, pero sí que recuerdo que la falla quedó subcampeón de la Copa de Fallera Mayor de Valencia y campeones de Liga de Fútbol 7. Y fuimos a la gala del deporte y fue una pasada, fue muy chulo. Pues las calles, o sea, eran como unas flores rojas y bueno, a mí me gustaba, fueron muy chulas. Y nos llevamos el tercer premio de iluminación. A ver, mi falla era la cabeza de Eva con la manzana y el lema era Amor en Parella y la hizo el gran Pepe Puche. Se llevó el primer premio de falla, el primer premio de su sección, el primer premio de Ingenio y Gracia, el primer premio de Canal No, bueno, se llevó un montón de premios. A ver, hubieron muchos momentos emotivos, pero recuerdo dos que fueron una pasada, que fue en la ofrenda, cuando iba desfilando por la ofrenda, que 12 años antes había sido fallera mayor infantil y era como el mismo escenario y con mis mismas amigas delante de mí. Entonces eso fue como revivirlo de cuando fui fallera mayor infantil y fue una pasada. Y el otro que para mí fue el más emotivo de todos fue la recogida de premios. Porque yo cuando fui fallera mayor infantil no nos llevamos nada. Entonces no sabía lo que era ir a recoger un premio como fallera mayor. Entonces, imagínate, cuando Puche me dio el brazo y recogimos los premios y me giraba y veía todos los premios, solo hacía que llorar. O sea, el día de la ofrenda fue chulo, ¿vale? Porque eso, pasas otra vez por ahí, por la ofrenda, cuando te llaman, nombran tu falla, te nombran a ti. Y fue una pasada porque es que era recordar, de verdad, como cuando fuiste fallera infantil y encima con mis amigas, estaba Marian, Raquel, estaban allí todas detrás de mí, ¿sabes? Delante de mí y fue, o sea, como volver 12 años antes, ¿sabes? A cuando fui fallera infantil y fue una pasada. Y lo del premio, es que de ver ahí tantos premios, que yo no sabía lo que era recoger un premio como fallera mayor y recoger 14, creo que fueron 14, y veros a todos vosotros detrás con todos los premios, era, o sea, y Pepe Puche que ¿sabes? Me cogió del brazo, venga, vamos a por... Y luego me regaló la medalla del primer premio, la tengo ahí, la tengo en casa guardada. Porque era el día de San José, cuando vino tanta gente, o sea, tantos políticos, presentadores, o sea, es que vino muchísima gente conocida y famosa, ¿no? Me acuerdo que Isabel y Pili, cada vez que venía alguno venía, por ejemplo, yo que sé, el presidente de la Generalitat, que viene el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, salían las dos, las pobres, con una bandeja de pastelitos, nos poníamos allí, los recibíamos y tal, y nada, no comían nada de pastelitos, que eran leonesas, por cierto, y nada, volvíamos a guardar las leonesas, se iban y volvíamos a guardar las leonesas, ¿vale? Y así con todos. Estuvieron leonesas todo el día, entrando y saliendo, nadie se comió las leonesas. Llamamos ese día el día de las leonesas, ¿sabes? Porque nadie se las comió, igual están por ahí, no, pero quiero decir que fue una risa porque eran leonesas para arriba, leonesas para abajo y nadie comía leonesas, ¿sabes? Eso fue gracioso. La verdad es que mi año fue redondo, o sea, fui cuando tenía que ser y no lo cambiaría por nada, ni a mis niños tampoco, vamos, Vicente y Susana, es que y sus familias, por nada cambiaría, todo súper chulo, la verdad.